Buenas noches, bendiciones para todos los seguidores de este su programa Anunciando los Principios del Reino, con su hermano pastor Santiago García, aquí en el canal Expansión del Reino. Recuerde que estamos en la iglesia Misión, Centro de Restauración Abriendo los Cielos, aquí casi llegando al 9, Isabel Aguilar 422, casi llegando al 9. Estamos disponibles para usted. Jueves y domingo, jueves a las 7:30 de la noche, domingo a las 8:30 de la mañana. Si usted no tiene dónde congregarse o se recién convirtió y quiere visitarnos, pues está con todo el gusto, con todo el deseo, con todo el amor, está invitado para que nos visite aquí en la Isabel Aguilar 422. Amén. Su hermano pastor Santiago García, hoy miércoles 27 de julio, último miércoles de julio, ya se fue julio, entramos en agosto, estamos en pleno verano, en calor fuerte, muchos apagones, pero gloria a Dios, seguimos hacia adelante. Amén. En esta noche tenemos un tema interesante que le habíamos prometido, yo le había prometido creo que a Melvin, el técnico, porque le había prometido este tema que es ¿de quién depende la salvación? Es una pregunta, ¿de quién depende la salvación? Yo voy a poner 3 posibilidades. Pero más adelante lo voy a poner a pensar, si usted quiere coja papel y lápiz. Es basado en Mateo 24, 9 al 13, entre otras citas bíblicas que vamos a, valga la redundancia, a citar. Pero queremos hacer este tema porque a veces nosotros los evangélicos de la línea pentecostal y otros tenemos un híbrido de pensamiento y teología y doctrina. Y a veces decimos cosas y no estamos seguros de las cosas, y usted escucha a alguien con algo y al otro con otra cosa, y a mí me gusta analizar, a mí me gusta pensar, a mí me gusta profundizar en las cosas y me gusta estar claro. El apóstol Pablo dice en una escritura, cada quien esté convencido en sí mismo de lo que cree. A mí me gusta estar convencido de lo que cree. ¿Está usted convencido de lo que cree? Pero más que convencido, usted puede demostrar lo que usted cree. En esta noche es un tema picante, si se quiere, porque toca lo más importante del ser humano, la salvación. Nada más importante que la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿de quién depende ella? ¿De quién depende la salvación? Vamos a ponerlo a pensar, amén. Le doy esta introducción para que usted se acomode. Si llegó ahora de la casa, del trabajo, suba el volumen y coja papel y lápiz y trate de acomodarse un poquito. Dígale al marido, dame un chancecito, yo voy pelando los plátanos ahora, dame un chance. A los niños, pídale un espacio. O si quiere los puede escuchar y luego lo escucha nuevamente. ¿De quién depende la salvación? La base bíblica está, como decíamos, en Mateo 24, 9 al 13. Pero antes de leer la escritura queremos saludar a nuestros seguidores, a nuestro hermano Melvin, el técnico, que está aquí presente siempre. Él no nos deja solos porque si no, no pudiéramos hacer esto. Quiero saludar a mi pastor principal, apóstol de la casa, pastor Fausto de la Rosa, su esposa Celeste Gómez, su familia, bendiciones. Ellos son los que mayormente se sacrifican para que después de Dios esto sea posible. Así que bendecimos al padre de la casa. Amén. Bendecimos a todos los que nos siguen. Por ejemplo, yo puedo saludar a mi esposa, que no se puede quedar, la morena más bella, Noemí Torres. Tengo que saludar a Eliel, a su madre Orquídea, a su abuela Marisa Rodríguez, a las Marisa Ramos, a Catherine, a Jonathan, a todos los que nos siguen, a los miembros de la iglesia Centro de Restauración, Misión Abriendo los Cielos, y todos los que nos siguen que no son de nuestra iglesia. ¿Por qué no? Saludos para todos los que están en vivo, los que están viendo, escuchando este mensaje grabado. Les pido por favor que nos ayude a crecer y nos ayude a compartir este mensaje. Suscríbase al canal, comparte el mensaje. Recuerde que una palabra es la que Dios necesita para cambiar el destino de un ser humano. Una palabra. Y pudiera ser en el contenido de este mensaje que Dios quiera transformar la vida de alguien. Y si tú no lo compartes, no es posible que llegue. Amén. Recuerde que la Biblia dice que si nadie les predica, ¿cómo van a creer?
¿Quién creerá si nadie nos predica? Alguien tiene que predicar. Y esta es una de las vías. Amén. Mateo 24, 9 al 13, mi hermano Melvin me la pone ahí. Dice así: entonces os entregarán a tribulación, para los que no les gusta la tribulación, y los matarán, y nos matarán, oiga bien, nos matarán, y seremos aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, por causa de Jesús seremos aborrecidos, pasará todo esto. Muchos tropezarán, muchos de nosotros tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso es de nosotros mismos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos dentro de nosotros mismos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria a Dios. 13. Más, que es el versículo que quiero usar como trampolín, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Repito, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, porque ellas son verdad, son vida. Ellas nos enseñan, nos instruyen, nos corrigen, nos redarguyen, nos salvan, nos sana. Padre, gracias por ellas. Soy instrumento tuyo en tus manos para bendición de todo aquel que escucha, para adoración de tu nombre. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Gloria a Dios. Amén, amén. Quiero aclarar, antes de comenzar con el material, de que Mateo 24 es un capítulo escatológico, puramente escatológico, porque comienza con la presentación de los discípulos sobre la edificación del templo, y Jesús le dice, se sienta con ellos, y ellos les preguntan, Jesús le dice, ¿ustedes ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, haciendo alusión a la destrucción del templo de Jerusalén por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Esto aconteció, pero en Mateo 24 hay mucha escatología. Cuando habla de escatología, es el estudio del tiempo futuro, del tiempo pasado y futuro. Amén. ¿Y por qué no del presente para analizar el futuro? Y Mateo 24 es prácticamente escatología pura. Escatología pura, por donde quiera que usted lo busque, es escatología. Pero quise tomar esos versículos, sobre todo el versículo 13, porque voy a hablar de la salvación. Recuerde que el tema es: ¿de quién depende la salvación? ¿De quién depende la salvación? Este es un tema que, así como es de importante, lo es de conflictivo. Veremos por qué. Es un tema picante. Usted verá que usted se va a molestar quizás porque yo voy a hablar cosas que usted no está de acuerdo, pero recuerde que no tenemos que estar de acuerdo en todo. Lo que tenemos que saber es que lo que hablamos o predicamos está sustentado en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos saber. Amén. Pero vamos a ver. Lo primero es que debemos saber qué es la salvación y de qué soy salvo. Si yo le preguntara a usted qué es la salvación, de repente me van a dar varias opiniones, pero yo se lo voy a resumir de una manera rápida. Primero, la salvación es el regalo de Dios al escapar de la condenación eterna, que fuimos condenados por causa del pecado adámico. O sea, por el pecado adámico todos fuimos condenados, todos fuimos sacados del reino de Dios, y porque el pecado reina en nosotros, de que debo ser salvo de la condenación eterna, de estar alejado de la presencia de Dios. Recuerde que el enemigo de la justicia, tu enemigo, mi enemigo, está expuesto a la condenación eterna, no le toca salvación. Por eso él es como es con nosotros, porque nosotros, si distintamente caigamos y nos arrepintamos, nosotros podemos arrepentirnos, él no. Él no tiene el perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿de qué vamos a ser salvos? De que la condenación eterna, de estar expuestos a vivir sin la presencia de Dios, como hablábamos la semana pasada, mientras exista vida y muerte y todo lo que en la eternidad sin Dios. Imagínese usted vivir la eternidad sin Dios. Yo paso el capítulo, mejor lo dejo pasar, no quiero ni entrar en detalles con relación a eso. Porque sin Dios yo no quiero vivir en este mundo, ni en esta tierra, ni en la eternidad,
ni en nada. Entonces seremos salvos, somos salvos de no vivir condenados, alejados de la presencia de Dios, quizás en el infierno, como muchos predicamos y otros nos alegramos y hablamos como que el infierno es un risol y lo hablamos con un deseo inmenso de que la gente caiga en el infierno, cosa que no es nada halagüeña. Pero lo cierto es que nos escaparemos de eso, de vivir alejados de la presencia de Dios. Amén. Eso es la salvación. Eso es la salvación. La salvación es el regalo de vida eterna con Cristo que Dios nos regala, nos da. Cuando aceptamos a Jesucristo, ¿por qué en Cristo? Muchas razones, muchísimas. Porque así como el primer Adán pecó, el postrer Adán no pecó. Porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque es la puerta estrecha por donde entran los que quieren ser salvos, porque Él es el fundamento de nuestra fe, la piedra angular del templo edificado por Dios. Jesús es todo, Él es el que venció el pecado en la carne, Él venció la muerte, venció la tentación, venció al diablo, venció todo. Él es el único que tiene la prerrogativa de decir, ven a mí y serás salvo todos los términos de la tierra. Jesús. Cuando venimos a Jesús, somos salvos, si permanecemos en Él. Como dice Él en Juan 8, si vosotros permaneceréis en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. En pocas palabras, también seremos salvos. Gloria a Dios. Jesús es el único. Por eso nosotros los cristianos de Cristo predicamos a Jesucristo como el único medio de salvación de la humanidad. Fuera de ahí, dice Pablo, si alguien te predica otra cosa que no sea eso, sea un anatema. Un ángel del Señor te predica otra cosa y no lo escuches. Amén. Estamos hablando de la salvación. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. Creo que sí, pero vamos a seguir. Necesitamos de la salvación en Cristo porque todos fuimos condenados a la muerte eterna a causa del pecado adámico. Juan 3:18, me gustaría que mi hermano Melvin me lo ponga en Juan 3:18, que es un capítulo muy conocido, sobre todo el versículo 16. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Oiga bien, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted quiere creer eso? Usted lo cree, pero yo lo acepto en mi vida. Eso dice Dios sobre Jesucristo. Amén. Entonces, partiendo de esto, nos vamos a dar cuenta que el tema de la salvación, fuera de ahí no tiene cabida. Pero recuerde, ¿de quién depende? Ya vimos que en Jesús está la salvación. Solo Él puede entregar la salvación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Si estamos de acuerdo, perfecto. Vamos a continuar. El problema está en el hecho de que cuando obtenemos la salvación, el problema está en el hecho de cuando obtenemos la salvación, es el gran problema. ¿Por qué decimos esto? Bueno, decimos esto porque dentro de nosotros, y cuando digo dentro de nosotros, dentro de nuestro círculo de creyentes, nuestras iglesias, nuestro entorno religioso, unos creemos una cosa, otros creen otra. Vamos a ver, yo le voy a mencionar algunas cosas. La salvación, gloria a Dios. Para muchos, primer punto de vista, para muchos, tan pronto creímos de corazón en Cristo, somos salvos como el ladrón de la cruz. Yo me inscribo en ese grupo. Yo levanto no una mano, las dos manos. Para muchos, incluyéndome yo, somos salvos tan pronto aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones. Si usted lo cree, usted levanta la mano, se queda sin la mente, cree en el corazón. El ladrón de la cruz es una muestra. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Obviamente hay una interpretación ahí de... Bueno, el caso es que el ladrón fue salvo inmediatamente. Yo creo sencillamente así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú eres salvo inmediatamente, crees. De hecho, hay personas
que de una manera increíble y milagrosa Dios le concede el perdón en el lecho de la muerte. Esas personas no tienen tiempo para nada más que para decir, sí, lo acepto. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, yo la he tenido, negativa y positivamente, de ambos lados, de ambos lados. Gloria a Dios. Hay personas, ¿por qué? Porque Dios sabe que si los deja vivos, no van a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y lo quiso hacer así. En el lecho de la muerte, tú crees en el Señor Jesucristo, tú crees que Él te perdona tus pecados y te da salvación. Sí, yo creo, me arrepiento. Amén. Terminó la oración, se acabó. Yo creo firmemente que tan pronto creemos en Jesucristo de corazón, de verdad, no queriendo marear al predicador o el predicador allantando a la multitud, pasen para orar. Y cuando termina de orar, ellos se arrepintieron. Mentira del diablo, eso es demagogia, eso es mentira, eso es engaño. Cuando usted de verdad hacen el llamado, cuando usted está compungido por la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que ha usado un hombre, una mujer de Dios, que su corazón está tocado, y es más, hay gente que ni siquiera esperan que el llamado termine para pasar, y pasan llorando, gimiendo. Cuando usted de verdad acepta a Cristo, usted es salvo. Esa es lo que yo creo, porque la Biblia así me lo demuestra. Ahora bien, respeto lo siguiente, porque vamos a analizar, estamos analizando. El otro punto, para los que creemos de esta manera, o sea, continuamos en el mismo punto, entendemos que la salvación no se entrega, no se nos entrega inmediatamente, por lo que de igual manera podemos perderla. O sea, Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, tú tienes la salvación, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, tú tienes un regalo, tú tienes un premio, pero tienes que llegar a una meta. La meta no es la salvación, la meta es llegar al final. La salvación tú la tienes. El que persevere, ¿con qué? Con la salvación, este será salvo. Porque te entregaron un premio y en el trayecto del camino, que es la vida tuya, tendrán aflicción, luchas, dificultades, porque el diablo quiere arrebatarte lo que él envidia. ¿Qué? La salvación de tu vida. Es por eso que él te envidia, es por eso que vienen las batallas, las guerras a tu vida, porque tú te has reconciliado con tu Padre y tu Padre te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios, heredero del reino, y como heredero de la vida eterna, y eso el diablo lo envidia. Gloria a Dios. Santo eres tu Señor. Para otros, sin embargo, y es aquí donde respetamos, la salvación es entregada al ser humano luego de un proceso de preparación, y una vez entregada no se pierde. Ese es otro grupo y están dentro de nosotros mismos. O sea, la salvación no es entregada inmediatamente, sino que tú estás como decimos, tú estás en queue, tú estás en espera, tú estás en la fila, de que vamos a ver si tú llegas o no llegas para entregarte la salvación. Ese es el grupo que cree eso, y una vez entregada no la pierde. Entonces entra el tema de que si te entregaron la salvación, no la pierdes. Pero allí decía en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, ¿cómo es que tú, si ya eres salvo, no puedes perderla? ¿Por qué entonces dice ahí que si debes perseverar? ¿En qué debes perseverar? O sea, son las cositas que entran en disyuntiva. ¿Cómo es posible que si estoy en un proceso de espera, o sea, yo acepté a Cristo y yo no estoy seguro si soy salvo? Vamos a ver, Timarín de Opingo, a ver si soy salvo. Entonces, cuando me entregan la salvación, entonces ya se acabó el problema. Ya yo no me puedo perder. No, ahí no estamos de acuerdo. Respetamos la posición, pero no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese versículo y muchos versículos, por ejemplo, la Biblia dice, otro versículo, que cuidemos la salvación con temor y temblor. ¿Por qué debemos cuidarla? ¿Y qué debo cuidar? Si yo debo cuidar mi salvación es porque la tengo. Entonces, ¿por qué debo cuidarla? Porque me la pueden robar, entonces la tengo. O sea, hay muchas cosas
que son contradictorias. Pero vamos hacia adelante. Toma tu papel y lápiz. Como podemos ver, son dos puntos de vista totalmente diferentes. ¿Con cuál usted se queda? Yo respeto la posición. Ahora, usted debe ser capaz de defender su posición. Bíblicamente, todo lo que usted hable o diga o cuestione debe estar sustentado en la palabra de Dios. El problema de la segunda posición es que da la impresión de que la salvación depende de un esfuerzo humano y segundo, una vez la es entregada, ya no la puedo perder. Y eso es antibíblico. Ese es el problema de la segunda posición. Y yo no estoy de acuerdo con ella. Ahora, no se lleve de mí, llegue usted a su propia conclusión. Esto abre una puerta inmensa, ya que en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento sobre todo, nos enseña que debemos cuidar nuestra salvación, ya que podemos perderla. Me gustaría que mi hermano Melvin me busque a 1 de Pedro 5:8. Son pequeñitas citas. Si hablamos de este tema así abiertamente, podemos pasar un día entero. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué te quieren devorar? Si tú estás perdido y todavía no estás seguro de que eres salvo, ¿de qué me voy a cuidar? ¿Por qué el diablo me quiere perseguir? Obviamente porque yo soy salvo. Obviamente porque yo pertenezco a un reino que le estoy haciendo la guerra. Porque yo estoy haciéndole la vida imposible. Pero si yo no soy salvo, ¿cómo se me va a entregar la prerrogativa de hacerle guerra al diablo? Si yo no estoy seguro de que mi fusil que tengo en la mano funciona, ¿cómo me voy a ir a la guerra? Si yo no estoy seguro de que el carro que tengo no llega a Santiago, ¿cómo voy a emprender un vuelo para Santiago? Un viaje para Santiago. Yo tengo que estar seguro de lo que soy. Yo tengo que estar seguro de lo que tengo para hacerle guerra al diablo. Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, anda luchando, buscando la manera de que yo deje esto, porque le hago la guerra. ¿Por qué? Porque yo he recibido un premio que él nunca va a recibir. Tienes que aprender esto. Nunca lo va a recibir. Nunca. ¿Por qué? Porque hubo maldad en él, porque se rebeló contra el Padre en el reino celestial. ¿Y qué le hizo Dios a él para hacer eso? ¿Qué le hizo? Gloria a Dios. Amén. Seguimos avanzando. Ahora entramos en materia, ya luego de decir esto, entramos entonces en la parte fuerte. Vamos a ver. Dicho esto, pasamos a nuestro tema. ¿De quién depende entonces la salvación? ¿Cuándo recibes tú la salvación? ¿Inmediatamente? ¿O se necesita un proceso y una vez entregada no se pierde? Eso te lo dejo a tu parecer. Llega tú a tu conclusión. Ahora bien, esa salvación que te es entregada, ¿de quién depende? ¿De quién depende ser salvo? Vamos a ver. Desde nuestra óptica pueden haber tres posibilidades. Tres, que son las siguientes. La salvación depende enteramente de Dios. La salvación depende enteramente del hombre. O la salvación depende una parte de Dios y una parte del hombre. Vamos a ver. No me digas que te queda con X o Y. Vamos a analizarla. Vamos a analizarla. Gloria a Dios. Si decimos que la salvación depende enteramente de Dios, la pregunta es la siguiente. ¿Y entonces por qué Dios no salva a toda la humanidad? Nada más te pongo a pensar un chin, no te pongo a pensar mucho, o sea. La Biblia dice que Dios es amor. Dios no ama, Dios es amor. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Cierto o falso, mi hermano Melvin? Entonces, si la salvación depende enteramente de Él, pues está en sus manos salvarlo todo. Él es amor y quiere que todos seamos salvos. Entonces, si depende de Él enteramente la salvación de la humanidad, pues nadie se pierde. O sea, lo que yo tengo aquí se llama inteligencia, que combinada con el Espíritu Santo me hace llegar a conclusiones.
Depende entonces enteramente, la palabra enteramente de Dios. Gloria a Dios. Si dependiera enteramente de Él, todo el mundo fuera salvo. Todo el mundo fuera salvo. Recuerda un pequeñito paréntesis. Libertad, libre albedrío, decisión, voluntad. Dios respeta eso. Dios no puede salvar al que no quiere ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, depende de Dios enteramente. Seguimos. Si decimos que la salvación depende enteramente del hombre, entonces estamos dejando ver que la misma depende de esfuerzos humanos, lo que anularía el sacrificio de la cruz y la gracia de Dios. Entonces, si decimos ahora en la otra vertiente que depende enteramente del hombre, entonces se le estamos dando crédito al hombre para alcanzar la salvación, lo que anularía la gracia y el sacrificio de Cristo. Si la salvación dependiera del hombre, entonces ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo se sacrificó? ¿Para qué Cristo padeció y luchó y pasó todo lo que pasó? ¿Para qué si depende de mí? ¿Para qué? O sea, es imposible que dependa enteramente del hombre. Es a menos. Amén. Continuamos. Dicho esto, tenemos que concluir que la salvación depende de Dios y depende del hombre. Analicemos qué dice la Biblia acerca de esto. Juan 3:16 y 17, me lo puedo poner. Ese no, se lo saben hasta los niños. Juan 3:16 y 17. Pero vamos a ponerlo. La salvación, hermanos, depende de Dios y depende del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga bien, Dios dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero fíjese que tiene que creer. Entonces Dios pone su parte. ¿Cuál? El sacrificio de Cristo. Él te entregó la decisión a ti. Tú escoges. Pero ¿quién decide ser salvo? ¿Dios o yo? ¿Dios o yo? Lo escoge el hombre. Él te provee el medio. Pero la salvación depende de que yo, en la segunda parte, depende de que yo decida. Tú estás en Cristo porque tú has querido, porque tú has decidido. Pero aún decidiste, tienes que luchar y pelear para mantener tu salvación que se te ha sido entregada. O sea, ya Dios hizo lo suyo y sigue haciendo lo suyo. Porque no solamente entregó a Cristo, sino que tiene el Espíritu Santo, tuvimos a los apóstoles, a los profetas, la Escritura, la Biblia, el Espíritu Santo, hombres, pastores, maestros, para que te ayuden, para que te guíen, para que tú llegues a la meta final. Dios sigue haciendo lo suyo, pero finalmente, ¿quién decide buscar a Dios? ¿Quién decide entregarse por entero a Dios? ¿Quién decide resistir a las embestidas del diablo? ¿Lo decides tú? Lo decido yo. Dios hizo lo suyo y sigue haciendo lo suyo y hará lo suyo porque Él nos ama. Él es amor y nos ama y quiere que todo hombre sea salvo, pero no puede obligarnos. Si algo no puede Dios, oiga bien que me voy a meter en problemas, es obligar al ser humano a creer. Cree lo que es así. Porque Él nos creó libres. Y Él respeta su creación, Él respeta lo que puso en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ya para concluir, donde leímos, la segunda parte dice, el que no cree, el que en Él cree, no será condenado, más el que cree ya, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no quiere que nos condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, como dijimos ahorita, si fuera Él que decidiera salvarnos, pues Él nos va a salvar a todos. Amén. Vamos a analizar lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado, la palabra dado subráyela, Él entregó, Él dio. Observemos la palabra dado. Dios proveyó lo necesario para el hombre, para que el hombre sea salvo. Él dio, entregó a sí mismo su Hijo. O sea, Él hizo su parte. Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? En segundo lugar, sigue diciendo el versículo 3:16 de Juan. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra para que todo aquel que en Él cree, tienes que creer. Si no crees, dice el versículo 18, que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la salvación depende de la provisión divina que es Jesucristo y de que yo crea en esa provisión. Y más que crea, debo ser fiel hasta la muerte, como dice el versículo 24:13 de Mateo, el que persevere hasta el fin. Gloria a Dios, el que persevere hasta el fin. Por esto no se queda ahí, porque ahora hay que perseverar, como dice Mateo 24:9 al 14. Hay que perseverar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que perseverar? Te repito, porque alguien o algunos, porque el diablo no está solo, que el Señor lo reprenda. El príncipe de este mundo, junto con todos sus seguidores, demonios, ángeles caídos, principados, potestades, envidian el regalo que tú tienes. Y viene una batalla feroz. Es por esto que para los nuevos convertidos, es por esto que cuando tú crees, Dios en primer lugar te reserva, te cuida como la gallina cuida a sus polluelos, pero de una manera más feroz. Pero Él está esperando que tú te entregues por entero a Él para cubrirte, protegerte, para empoderarte, para de un momento a otro el enemigo va a pedir que seas probado y Dios va a permitir que tú seas probado. Si tú no has conocido, si tú no te has entregado a Dios por entero, es posible que tú no aguantes las embestidas del enemigo. Es posible que no aguantes la lucha, la batalla. Y es por eso que muchos dicen, pero ven acá, yo pensé que esto era más fácil. Si yo estoy con Dios, ¿cómo es posible que pasen oye cosas? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo viene contra ti como río. Porque Él va a luchar para que tú dejes, para que tú abandones el reino que tú acabas de decidir pertenecer. Para que tú te olvides de lo más preciado que tiene el ser humano. La salvación que te ha sido entregada, y Él la envidia, Él la quisiera tener. Por lo tanto, tú nuevo creyente, entrégate por entero para que cuando el diablo venga a embestirte, tú estés preparado para soportar la batalla, porque nada más importante en tu vida que lo que se te ha sido entregado, la salvación, la cual Dios proveyó el medio que se llama Jesucristo. Él proveyó el medio que se llaman los apóstoles, la Biblia, el Espíritu Santo, y tú has decidido pertenecer a Él. Pero aparte de decidir, de creer, necesitas permanecer firme, por lo que la salvación no depende enteramente de Dios, sino que depende de una parte de Dios que ya lo hizo lo necesario, y la otra parte depende de ti. Depende de tu esfuerzo, no para conseguirla, sino para preservar la salvación. La salvación no se gana, la salvación se preserva, se cuida, se añora, se cultiva. Eso es lo que se hace con la salvación. Por lo que, gloria a Dios, tenemos que concluir necesariamente que Dios ha hecho lo indecible por salvar la humanidad. Lo indecible. Y seguirá haciendo. Dios ha provisto todos los medios, y hoy más que nunca, en los tiempos de la Edad Media, tener la Biblia era un lujo que costaba el salario entero de un año. El que tenía una Biblia lo perseguían. Gloria a Dios. Hoy día tenemos la Biblia en diferentes versiones en el celular. Tenemos la Biblia hasta hablada. Tenemos la Biblia de todas formas. Cómete rollo, descubre que la salvación depende también de que tú conozcas al Dios de la Biblia, que te entregues a Él, que lo ames. Porque la salvación que se te ha sido entregada es envidiada.
es envidiada. Entonces concluyo diciéndote, hermano, amigo, la salvación no depende enteramente de Dios, ni depende enteramente del hombre. Depende de una parte de Dios que ya hizo y sigue haciendo lo suyo. Te entregó la salvación cuando viniste a Cristo. Te toca a ti preservar esa salvación, luchando, peleando, siendo fiel. Si caíste, levántate. La Biblia dice, el apóstol Juan, les escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, recuerde que tiene un abogado. No importa, si caíste, levántate, pide perdón y sigue hacia adelante, porque en esto no es el que no caiga, es el que caiga y tenga el valor de reconocer que cayó, se arrepienta, se levante y siga hacia adelante con Cristo Jesús. Te bendigo y te doy gracias. Te pido que invites a otros que escuchen este mensaje, compártelo para que otros sean edificados. Tu hermano pastor Santiago García. Será hasta la próxima. Shalom, shalom.